La maestra de inglés de mi hija le puso una F en participación, aunque tenía puros dieces, solo porque usó lenguaje de señas. La maestra le dijo, si tienes algo que decir, usa tus palabras como todos los demás. La orientadora me habló por teléfono y se notaba apenada, casi avergonzada. Quería avisarte antes de que entreguen las boletas mañana. La calificación de inglés de Emma. Bueno, hubo un problema con la participación. Me pasé el teléfono a la otra oreja. ¿Qué tipo de problema? Sus ensayos siempre son perfectos. Su trabajo escrito es excelente, pero la señora Caldwell le bajó mucho la nota por la participación en clase. Esto hizo que su promedio bajara a reprobado. Dejé el traste que estaba secando. ¿Reprobada? Pero si Emma siempre participa, hasta parece que vive con la mano levantada. Se hizo un silencio. La señora Caldwell no cuenta el lenguaje de señas como participación, solo acepta respuestas habladas. El trapo de cocina se me fue de las manos y cayó sobre la barra. ¿Cómo que solo respuestas habladas? Creo que sería mejor que vinieras a hablar con la directora. ¿Puedes mañana en la mañana? Emma llegó esa tarde a la casa arrastrando la mochila y con los ojos rojos. Se dejó caer en la silla de la cocina y empezó a señalar antes de que yo pudiera preguntarle nada. Sus manos iban rapidísimo, cortadas, igual que siempre que está molesta. Tranquila, le dije también en señas. ¿Qué pasó? Deletreó Caldwell y luego empezó de nuevo a mover las manos. No me quiere dar la palabra. Levanto la mano y me ignora. Hoy respondí una pregunta sobre el simbolismo del libro que estamos leyendo y me dijo que no contaba porque no lo dije en voz alta. Me pidió que me sentara. ¿Le dijiste que no siempre puedes hablar fuerte? Emma apretó la quijada. Dijo que ese no era su problema, que si quiero pasar su clase, tengo que participar como todos los demás. Saqué el celular y entré al portal de la escuela. Ahí estaba la boleta. Puros dieces. 98 en comprensión lectora, calificación perfecta en el último ensayo. Y ahí, hasta abajo en inglés, una F enorme en rojo. Revisé el desglose. 97 en tareas escritas, 99 en exámenes, pero 0 en participación, que vale el 40% del total. Había un comentario. La alumna se niega a participar verbalmente en las discusiones de clase. Se le ha recordado varias veces. Déjame ver tu programa, le pedí. Anexo de participación en clase. Todas las respuestas deben ser orales y en inglés estándar. Los gestos no verbales, incluyendo el lenguaje de señas, no cuentan como participación académica y no serán considerados para la evaluación. Leí eso 2 veces. Emma estaba pendiente de mi cara. ¿Cuándo te dio esto? La primera semana de clases. Se lo dio a todos, pero luego me llamó aparte y me dijo que, para mí, aplicaba especialmente, que ella enseña comunicación, no gestos. ¿De verdad te dijo eso? Emma asintió, ahora con las manos muy quietas en el regazo y los dedos apretados. Dijo que el lenguaje de señas no es inglés de verdad, que tengo que aprender a comunicarme bien si quiero tener éxito en el mundo real. Volví a ver el anexo. La letra estaba toda chueca, como si lo hubiera escrito a las prisas y de malas. No tenía logo de la escuela ni firma de nadie de la dirección, solo una hoja engrapada escondida atrás de un documento oficial. ¿Nadie más ha hablado con ella por esto? ¿La orientadora? ¿La directora? Emma negó con la cabeza. No quise hacer más grande el problema. Pensé que si me esforzaba más, si hacía mejores ensayos, iba a ver que sí estoy aprendiendo. Pero sí estás aprendiendo. Tus calificaciones lo dicen todo. No para ella. Emma levantó las manos, pero luego las dejó caer otra vez. Para ella, solo soy la niña que no quiere hablar. Dejé el programa sobre la mesa entre nosotras. Ese anexo me miraba. Cada palabra era una injusticia. A Emma la habían callado en justo el lugar donde más deberían dejarla expresarse, y la maestra lo había puesto por escrito. Al día siguiente, me fui directo al salón de la señora Caldwell a las 7:45 de la mañana, con la carpeta del IEP de Emma, su plan 504, y la carta de adaptaciones de la ADA que el distrito firmó hace 3 años. El salón olía a plumones y café recalentado. La señora Caldwell estaba sentada tras su escritorio, calificando con una pluma roja, y ni siquiera levantó la vista cuando toqué la puerta. Señora Caldwell apenas alzó la mirada. Debe ser la mamá de Emma. Supuse que iba a venir. Entré. Quería hablar sobre la calificación de participación de Emma. No hay mucho que hablar. El programa es muy claro. Dejó la pluma y se recargó en la silla, cruzando los brazos. Emma decidió no participar verbalmente. Esa es su decisión, pero afecta su calificación. Ella sí participa. Levanta la mano, responde preguntas, se involucra. Solo que usa lenguaje de señas, que usted no toma en cuenta. La voz de la señora Caldwell era plana, casi indiferente. Esta es una clase de inglés. Yo enseño comunicación oral y escrita. El lenguaje de señas no es ninguna de las dos. Abrí la carpeta del IEP y la puse sobre su escritorio. Emma tiene adaptaciones que le permiten usar lenguaje de señas como forma válida de comunicación. Está protegida por ley federal. La señora Caldwell dio una ojeada a los papeles y me los empujó de vuelta sin leer. Esos son sugerencias. No están por encima de mis estándares. No son sugerencias. Son requisitos legales. Y mi requisito es que los alumnos demuestren competencia verbal en inglés. Eso es lo central en mi clase. Se inclinó hacia adelante, la voz más filosa. Emma puede hablar perfectamente. La he escuchado platicar en el pasillo. Decide no hablar en mi clase, y eso es un problema de actitud, no de discapacidad. Ella tiene pérdida auditiva parcial,
Le cuesta hablar fuerte, sobre todo porque no siempre puede oírse ni controlar el volumen. Entonces debe esforzarse más. La señora Caldwell cruzó las manos sobre los papeles. No voy a bajar mis expectativas solo porque a una alumna le cueste trabajo. Así es como fallamos a los jóvenes a la larga. Si quiere triunfar en el mundo real, tiene que aprender a comunicarse bien. Sí se comunica bien. El lenguaje de señas es un idioma reconocido. No en mi clase. La voz de la señora Caldwell no subía, pero se ponía más dura. Yo enseño comunicación, no gestos. Si Emma quiere pasar, tiene que participar como los demás. Sentí la mandíbula apretada. Usted la está discriminando. La estoy evaluando con el mismo estándar que a todos. Eso es justo lo contrario de discriminar. Tomó la pluma otra vez y la empezó a girar entre los dedos. Mire, entiendo que esté molesta, pero Emma es muy inteligente. Si se aplicara igual en esto como en lo escrito, no habría problema. Ella es la que no quiere cumplir los requisitos. No está decidiendo nada. Simplemente está usando las adaptaciones que por ley le corresponden. La señora Caldwell soltó un suspiro, de esos que te dejan claro que para ella estás perdiendo su tiempo. Llevo 15 años dando clases. Sé perfecto qué funciona y qué no. Consentir a los alumnos no los prepara para la universidad ni para el trabajo. Emma tiene que entender que el mundo no le va a poner todo en bandeja. El mundo, por ley, solo debe ofrecer adaptaciones razonables, y eso es lo que yo hago. Le doy tiempo extra en los exámenes, la siento adelante, me aseguro de que tenga todos los materiales. Ella no paraba de golpetear el bolígrafo en el escritorio, pero participación es participación. Si no habla, no tiene puntos. Saqué mi celular y abrí el correo que ya llevaba redactado desde el camino. Entonces voy a escalar esto con la directora y presentar una queja formal ante la oficina de cumplimiento de la ADA del distrito. La cara de la señora Caldwell no se inmutó. Dejó el bolígrafo, juntó las manos. Adelante. Administración ya revisó mi sistema de calificaciones. No vieron ningún problema. ¿Ya lo revisaron? El mes pasado, otro papá se quejó de las calificaciones de participación. Tanto la directora como el subdirector avalaron mis estándares. Apenas inclinó la cabeza, casi como retándome. Así que si quieres quejarte, es tu derecho. Pero no vas a lograr nada. Ya veremos. Sí, ya veremos. Tomó la pila de exámenes que estaba revisando y los acomodó. No es que quiera ponerte las cosas difíciles. Solo intento enseñarle a tu hija una lección valiosa. El mundo no le debe nada a nadie. Y entre más rápido lo aprenda, mejor le va a ir. Me quedé ahí un rato mirándola, pensando qué decir que no empeorara todo. Pero no había nada. Ella ya había decidido. Para ella, Emma no era una estudiante. Era una carga. Un problema incómodo que no quería enfrentar. Agarré la carpeta del IEP y me fui a la puerta. Una cosa más, soltó la señora Caldwell. Me detuve. El proyecto final de Emma se entrega en 3 semanas. Es un discurso persuasivo frente al grupo. Presentación oral obligatoria. Si no lo da, reprueba. Volvió a enfocarse en sus papeles. Solo para que lo tengas presente. No contesté. Salí, caminé por el pasillo directo a la oficina principal. La secretaria volteó cuando entré. Necesito hablar con la directora. Ahora. La oficina estaba cerrada con llave. Tenía un letrero hecho a mano que decía que estaría en juntas hasta el mediodía. La secretaria me ofreció dejarle un recado, pero le dije que prefería mandarle un correo. Regresé a mi coche, me senté en el estacionamiento y escribí todo lo que acababa de pasar, mientras todavía lo tenía fresco. Mandé el correo a la directora Howard, con copia al coordinador de ADA del distrito y al superintendente, y adjunté el IEP de Emma, su plan 504 y un escaneo del programa de la señora Caldwell, con la política de participación resaltada. Fui profesional, objetiva, y pedí una cita inmediata para tratar la violación. Luego me quedé ahí, con el celular en la mano, esperando una respuesta que nunca llegó. Al día siguiente, Emma no quiso ir a la escuela. Se sentó en la mesa de la cocina con su cereal intacto y me dijo por señas que se sentía mal. Le pregunté si era el estómago o la cabeza. Negó y señaló algo invisible. Luego bajó la mirada, avergonzada. ¿Pasó algo más? Asintió y movió las manos despacio, como eligiendo bien cada seña. La señora Caldwell había llamado a todos los demás en la discusión de ayer. Emma levantó la mano 4 veces. La señora Caldwell la vio directo, pero escogió a otra persona. Al final, la marcó como ausente en participación. ¿Te puso ausente aunque sí estabas? Emma asintió otra vez. Le dije que se cambiara. Vamos a arreglar esto. Ella me vio dudando, como si no me creyera. La respuesta de la directora Howard llegó esa tarde. 2 frases. Gracias por informarme. Lo voy a revisar y me pondré en contacto contigo pronto. Sin fecha, sin mencionar adaptaciones, sin reconocer lo que estaba pasando con la señora Caldwell. Solo una forma educada de darme largas. Llamé al coordinador de ADA del distrito y dejé mensaje. Luego hablé a la oficina del superintendente. Me transfirieron 3 veces y al final alguien dijo que le harían llegar mis inquietudes. Pregunté cuándo podía esperar respuesta y me dijeron que no podían darme fecha. Ese viernes, Emma llegó de la escuela y se fue directo a su cuarto. Toqué la puerta y le pregunté si quería hablar. Abrió con la cara roja y manchada y me contó con señas que la señora Caldwell había hecho una pregunta sobre simbolismo en la novela que están leyendo. Emma levantó la mano. La señora Caldwell eligió a alguien más. Emma volvió a intentarlo en la siguiente pregunta. Otra vez, ignorada. Así pasó 5 veces y al final Emma dejó de intentar. La señora Caldwell le puso reporte por desinterés.
Saqué el celular y busqué abogadas especializadas en derechos de personas con discapacidad. Las primeras 3 no contestaron. La cuarta sí. Se llamaba Rachel Bowen y me escuchó sin interrumpir mientras le contaba todo. Al final guardó silencio un momento y me dijo: eso es una violación clarísima de la ADA, pero probar discriminación intencional es más difícil de lo que parece. Las escuelas se protegen entre ellas. Los maestros lo niegan todo. Los administradores fingen que no sabían. Vas a necesitar pruebas. Correos, grabaciones, testigos, algo sólido. ¿Qué tipo de pruebas? Correos, políticas escritas, cualquier cosa que muestre el patrón de exclusión. Si puedes conseguir video o audio donde se vea que ignora a tu hija en clase, mejor. Pero ten cuidado. En algunos estados necesitas consentimiento de ambas partes para grabar. Aquí solo de una. Entonces graba todo, pero no le digas a la escuela. Nomás se enteran y cambian todo. Le agradecí y colgué. Me senté en la orilla de la cama de Emma y le dije que íbamos a juntar evidencia. Me miró como si hablara en chino. Necesito que anotes cada vez que la señora Caldwell te ignore. Escribe la fecha, lo que pasó, todo. ¿Puedes? Asintió, pero sus manos se movieron inseguras. ¿Y si empeora? Ya está peor. La junta de padres y maestros se agendó para el miércoles siguiente. Llegué 10 minutos antes y esperé en el pasillo afuera del salón de la señora Caldwell. Ella llegó puntual a las 4, junto con el subdirector, señor Brennan. Me sonrió de esa forma que no convence y me dio la mano. Gracias por venir, dijo. La señora Caldwell pensó que sería útil que yo estuviera en la conversación. Volteé a ver a la señora Caldwell. No dijo nada. Solo abrió la puerta y la sostuvo para que pasáramos. Nos sentamos en unos escritorios cerca del pizarrón. La señora Caldwell sacó una carpeta de su bolsa y la puso en el escritorio frente a nosotros. Traía el nombre de Emma escrito. Quería mostrarte algunas de las inquietudes que he estado documentando, comentó. Abrió la carpeta y desparramó varias fotos impresas. Estas son de las sesiones de trabajo en grupo de las últimas semanas. En las fotos se veía a Emma sentada en su banco, con las manos entrelazadas en el regazo y la mirada puesta en una hoja de trabajo. En una imagen, los otros alumnos de su mesa estaban inclinados unos hacia otros, platicando animadamente. En otra, Emma se veía distraída, mirando hacia la ventana. Como puedes ver, continuó la señora Caldwell, Emma suele desconectarse durante las actividades colaborativas. No participa en las discusiones y muchas veces parece estar en otro mundo. No es que esté desconectada, la están ignorando, repliqué mientras la señora Caldwell señalaba una de las fotos. Esto sí es desconexión. No puedes ver sus manos en ninguna de estas fotos. ¿Cómo sabes que no estaba comunicándose en señas? Porque yo estuve ahí. Observé toda la clase. Luego sacó otra hoja, llena de notas escritas a mano. He estado llevando un registro diario de la participación de Emma. Rara vez levanta la mano, y cuando lo hace, no es siempre. Algunos días participa, otros no. Eso es un patrón de conducta, no un problema de discapacidad. Ella sí levanta la mano, tú la ignoras. El señor Brennan intervino, carraspeando. Vamos a tratar de que esto siga siendo productivo. La señora Caldwell es una de nuestras maestras más experimentadas. Lleva 15 años dando clases y tiene un historial impecable. Creo que aquí lo que hay es un malentendido respecto a las expectativas. No hay ningún malentendido. Emma tiene adaptaciones legales que requieren que se le permita usar lenguaje de señas. La señora Caldwell se niega a respetarlas. Yo sí las respeto, respondió Caldwell con voz tranquila, casi lejana. Le doy a Emma tiempo extra en los exámenes. Le doy instrucciones por escrito. Me aseguro de que tenga acceso a todo lo que necesita. Pero la participación se trata de interactuar con la clase en tiempo real, y eso implica comunicación verbal. El lenguaje de señas es comunicación. No es el tipo de comunicación que yo evalúo. Cerró la carpeta y cruzó las manos sobre ella. Yo enseño inglés. Mi trabajo es preparar a los alumnos para la universidad y el mundo laboral, donde van a necesitar hablar con claridad y seguridad. Si dejo que Emma evada ese requisito, le estaría haciendo un daño. Estás violando la ley federal. El señor Brennan se inclinó hacia adelante. He revisado la política de calificaciones de la señora Caldwell y no veo ninguna violación. Ella aplica los mismos estándares a todos. Emma puede hablar, elige no hacerlo. Tiene una pérdida auditiva parcial. Hablar en clase le cuesta trabajo. Difícil no es lo mismo que imposible, contestó Caldwell sin cambiar su tono. La he visto hablar con sus amigas. La he escuchado. Sí puede. Simplemente no quiere esforzarse. La miré fijamente. ¿Crees que esto es cuestión de esfuerzo? Creo que es cuestión de responsabilidad. Emma es muy lista, pero ha aprendido que si no hace algo, siempre habrá quien haga una excepción para ella. Y así no es como funciona la vida. El señor Brennan asintió. Queremos apoyar a Emma, pero también necesitamos que cumpla con los estándares. Si hay una inquietud real sobre sus adaptaciones, podemos revisar su IEP, pero por ahora no veo que la señora Caldwell esté haciendo algo indebido. Tomé la carpeta y volví a ver las fotos. Ninguna mostraba a Emma comunicándose en señas, ninguna a los demás ignorándola. Solo era una niña callada, aislada, casi invisible. Voy a presentar una queja formal ante la Oficina de Derechos Civiles, dije. La expresión de la señora Caldwell no se movió. Es tu derecho,
Me levanté y el señor Brennan también, todavía con esa sonrisa vacía. Queremos trabajar contigo en esto, dijo, pero intentemos arreglarlo primero de manera interna. Salí sin decir nada. Me temblaban las manos cuando llegué al estacionamiento. Esa misma noche, presenté la queja ante la OCR. El formulario en línea pedía fechas, descripciones, documentos de respaldo. Adjunté el IEP de Emma, su plan 504, el programa de la señora Caldwell y una cronología de cada incidente que Emma había anotado. El acuse de recibo decía que la investigación podía demorar meses. A la mañana siguiente llamé a Rachel Bowen. Necesito documentar lo que está ocurriendo en esa clase, le dije. ¿Quieres grabar? Sí, con el consentimiento de una sola parte en tu estado. Emma puede grabar sin avisar, pero si la escuela se entera van a armar un escándalo. No me importa. Debería importarte. Van a decir que es una violación a la privacidad de los otros alumnos. Te van a amenazar con demandas. Van a querer hacerte ver como la mala. ¿Qué tengo que hacer? Me explicó todo. Cámara pequeña en la mochila de Emma, acomodada para que apunte al frente del salón. Emma da su consentimiento, así que es legal. No digas nada en la escuela hasta tener lo que necesitas. No subas nada a internet. Guarda el video en un lugar seguro. Ese mismo día pedí la cámara. Llegó 2 días después, lo bastante pequeña como para sujetarla dentro del bolsillo frontal de la mochila de Emma. El lente apenas se notaba a través de la tela. La probé en casa, ajustando el ángulo hasta que capturó bien la mesa de la cocina, y luego senté a Emma para explicarle lo que íbamos a hacer. Ella miró la cámara, y luego a mí. Movió despacio las manos. ¿Y si la encuentran? No la van a encontrar. Y si pasa, lo enfrentamos. ¿Y si no sirve de nada? Al menos lo intentamos. Tomó la cámara, la revisó entre sus manos y asintió. La primera grabación fue el jueves. Emma llegó y me dio la mochila sin decir palabra. Pasé el video a mi laptop y lo vi en la cocina mientras ella hacía la tarea arriba. El video empezaba a mitad de una clase. La señora Caldwell al frente, hablando de la estructura narrativa. Emma levantó la mano. La señora Caldwell la miró. Hizo una pausa muy breve y luego le dio la palabra a un niño 2 lugares más allá. La mano de Emma seguía arriba. La señora Caldwell hizo otra pregunta. Emma volvió a levantar la mano. La maestra eligió a alguien de la última fila. Lo mismo pasó 4 veces en media hora. A la quinta, Caldwell miró directo a Emma y dijo: «Si tienes algo que decir, Emma, usa tus palabras como los demás». Emma bajó la mano y ya no la volvió a levantar. Vi el video 3 veces más y luego lo guardé en una carpeta con contraseña. La segunda grabación fue peor. La señora Caldwell organizó la clase en grupos de discusión y fue caminando entre los alumnos mientras platicaban. Cuando llegó a la mesa de Emma, se quedó ahí un momento, observando. Emma le hizo unas señas a la niña que tenía junto, pero la niña se veía incómoda y no le contestó. La señora Caldwell pasó sin decir nada. Más adelante en el video, pidió la atención de todos y les pidió que cada equipo compartiera una idea de su discusión. Fue mesa por mesa, llamando a un representante de cada grupo. Cuando llegó al grupo de Emma, llamó al niño que estaba enfrente de ella. Él tartamudeó una respuesta que no tenía nada que ver con la tarea. La señora Caldwell le dio las gracias y siguió con el siguiente grupo. Yo le mandé los 2 videos a Rachel Bowen y 1 hora después me marcó. «Esto es justo lo que necesitábamos», me dijo. «Pero prepárate, la escuela va a pelear con todo. Que lo intenten». Emma llegó a la casa el lunes siguiente y se fue directo a su cuarto. La encontré sentada en su cama, viendo la pared. Me senté a su lado y esperé. Con señas, me explicó que una chava llamada Becca ya no le hablaba. Eran amigas desde sexto. Esa mañana, Becca le dijo que ya no podía sentarse con ella en el almuerzo porque la gente andaba hablando. ¿Qué gente? Emma se encogió de hombros. Me explicó que Becca le había dicho que la señora Caldwell, después de clase, habló con unos alumnos sobre las adaptaciones de Emma y les dijo que eran ventajas injustas y que su familia estaba complicando todo para los demás. ¿Eso les dijo? Emma asintió. Le mandé un correo al director Howard pidiendo una reunión. Me contestó en menos de 1 hora y la agendó para el miércoles en la mañana. Llevé las grabaciones en una USB. La oficina del director olía a café viejo y a papeles de copiadora. Me señaló la silla frente a su escritorio y me preguntó en qué podía ayudarme. Le pasé la memoria. «Necesito que vea esto». La conectó a su computadora y abrió el primer archivo. Le estuve viendo la cara mientras veía el video, pero no se le movió ni un músculo. Terminó uno, puso el segundo, luego el tercero. Al final desconectó la memoria y me la regresó. «¿De dónde sacaste esto?» Emma los grabó. ¿Sin que la señora Caldwell supiera? Consentimiento de una sola parte. Es legal. Se recargó en su silla y cruzó los brazos. ¿Sabes cómo se ve esto? Se ve como una maestra quebrantando la ley federal. Se ve como un papá grabando el salón a escondidas para tener pruebas. Eso no es trabajar en equipo. Eso es poner una trampa. Sería trampa si yo la hubiera provocado para discriminar. Ella lo hizo sola. Voy a manejar esto dentro de la escuela, pero te pido no compartir los videos con nadie más mientras resolvemos todo. ¿Qué situación? Llevan 2 semanas y nada cambia. Estas cosas llevan tiempo. Hay protocolos, contratos sindicales, requisitos de debido proceso. No puedo despedir a una maestra solo porque un papá me trae un video. No te estoy pidiendo que despidas a nadie. Solo quiero que respeten las adaptaciones de Emma. Y lo voy a hacer, pero necesito que me dejes hacer mi trabajo. Me paré. ¿Cuánto tiempo? Dame 1 semana.
Ya tuviste 2. Una más. Yo te aviso el viernes. Dejé la memoria en su escritorio y me fui. Esa noche llegó un correo de la señora Caldwell con el asunto. Inquietudes sobre interacciones recientes. Copió al superintendente, a la representante del sindicato y al señor Brennan. Me acusaba de acoso, de minar su autoridad ante los alumnos y de generar un ambiente laboral hostil. Decía que mis intentos de intervenir en su clase estaban afectando su capacidad para enseñar y que se sentía insegura y sin apoyo de la administración. Solicitó una investigación formal sobre mi conducta y que cualquier comunicación futura fuera por medio de la oficina del distrito. Se lo reenvié a Rachel Bowen sin decir nada. Al día siguiente me habló el señor Brennan. Empezó preguntando cómo estaba Emma y diciendo que ya se sentía el frío. Luego me dijo que quería hablar sobre unas opciones para el horario de Emma. ¿Qué opciones? Pensamos si Emma estaría mejor en otra clase de inglés. El señor Garrett da inglés de segundo año a la misma hora. Es un grupo más chico. Su manera de dar clase es más flexible. Tal vez funcione mejor. Emma no necesita que le cambien la clase. Necesita que respeten sus derechos. Por supuesto, pero a veces cambiar de ambiente ayuda a relajar la situación y que todos puedan avanzar. La señora Caldwell es el problema, no el grupo. La clase del señor Garrett tiene expectativas menos estrictas. A varios alumnos les ayuda. No contesté de inmediato. Hubo un silencio incómodo. ¿Me estás diciendo que Emma no puede con el nivel? Lo que quiero es que tenga éxito, y eso a veces implica buscar el reto adecuado. Tiene puro 10 en todo lo demás. Solo te doy una alternativa, para que lo pienses. Colgué. El correo de la investigadora de OCR llegó 6 días después de que presenté la queja. Su nombre era Patricia Langford, y empezó diciendo que la denuncia levantaba preocupaciones serias bajo el título segundo de la ADA y la sección 504. Me pidió copias de todos los documentos que mencioné y preguntó si podía entrevistarme la semana siguiente por teléfono. Le mandé todo esa misma noche. El IEP de Emma, su plan 504, el programa de la señora Caldwell, los correos con el señor Brennan, capturas de pantalla del portal de calificaciones con el 5 de Emma, la cronología que Emma había hecho y los 3 videos del salón. Rachel Bowen me marcó a la mañana siguiente. El equipo legal del distrito ya me buscó. Están pidiendo todos los registros de calificaciones de la señora Caldwell, sus correos y políticas de clase de los últimos 2 años. Eso significa que OCR ya mandó tu queja a la oficina de cumplimiento del distrito. ¿Eso es bueno? Quiere decir que sí lo van a tomar en serio. También que el distrito ya sabe que está en riesgo. Prepárate para que te empiecen a proponer cosas. ¿Qué clase de cosas? De esas que buscan que te vayas sin que les cueste. Patricia Langford me llamó el martes. Me preguntó sobre la cronología, las juntas a las que fui, las adaptaciones que Emma debía recibir. Le expliqué todo mientras ella tomaba notas. Al final me preguntó si tenía grabaciones o documentos de lo que pasaba en clase. Tengo 3 videos. Los grabó Emma. ¿Me los puedes mandar? Se los mandé antes de terminar la llamada. 2 horas después me escribió. Era un correo muy breve. Grabaciones revisadas. Se detectaron múltiples violaciones. Se remite a cumplimiento del distrito con recomendación de acción correctiva inmediata. Seguimos en 48 horas. No supe nada del distrito en 3 días. Emma llegó a la casa el miércoles y se sentó en la mesa de la cocina sin empezar la tarea. Le pregunté si había pasado algo. Negó con la cabeza y luego, con señas, me dijo que la señora Caldwell ya ni la volteaba a ver. Ni en clase, ni cuando entregaba tareas, ni al pasar por su escritorio. Emma me dijo que sentía como si la maestra hubiera desaparecido. ¿Te dijo algo? Emma volvió a negar con la cabeza. Al día siguiente, cuando dejé a Emma en la escuela, la orientadora me interceptó en el pasillo. Era la señorita Patel, siempre amable pero un poco lejana, de esas personas que sonríen, asienten, pero nunca se meten de lleno. Echó un vistazo para asegurarse de que nadie nos escuchara y me preguntó si tenía un minuto. Entramos a un salón vacío, cerró la puerta y cruzó los brazos. Probablemente no debería contarte esto, dijo, pero no eres el primer papá que se queja de la señora Caldwell. ¿Cómo que qué significa? Hace 2 años, una alumna con TDAH tenía permiso para más tiempo y descansos durante la clase, pero la señora Caldwell no quiso respetarlos. Los papás se quejaron. La escuela dijo que fue un malentendido y cambiaron a la chava de grupo. El año pasado, un chavo con dislexia tenía derecho a usar un programa que le leía en voz alta los exámenes, pero la señora Caldwell dijo que eso era hacer trampa y lo obligó a hacer las pruebas sin ayuda. Otra vez se quejaron los papás y la escuela hizo lo mismo. Lo sacaron del grupo y dijeron que ya estaba resuelto. ¿Por qué nadie la detuvo? La señora Patel bajó la mirada. El sindicato protege a los maestros. El distrito le tiene miedo a las demandas. Y la señora Caldwell lleva aquí 18 años. Sabe bien cómo hacer que todo se quede en silencio. ¿Alguien la reportó a Derechos Civiles? Hasta donde sé, no. ¿Y por qué me lo dices hasta ahora? Ella me miró directo. Porque eres el primer papá que no se echa para atrás. Le agradecí y me fui. Ese mismo día, Patricia Langford mandó el correo de seguimiento. Terminó la revisión preliminar y encontró violaciones en 3 cosas. No aplicar las adaptaciones que le tocan a Emma, calificar de manera vengativa y crear un ambiente hostil. Ya había mandado todo al encargado del distrito y les dio 10 días hábiles para presentar un plan de acción. Si no respondían, Derechos Civiles abriría una investigación formal. 1 hora después,
me habló Rachel Bowen. El distrito está en pánico. El abogado quiere saber si aceptarías una resolución informal. ¿Y eso qué significa? Quieren arreglar todo calladitos y que retires la queja. Probablemente te ofrezcan cambiarle la calificación a Emma, cambiarla de grupo y prometerte que van a capacitar mejor a los maestros. A cambio, tú retiras la queja. Y si no quiero, entonces Derechos Civiles sigue y el distrito se juega una sanción formal. Eso les afecta el historial, la lana federal y puede abrir la puerta a más problemas. No quieren eso, para nada. Tú decide. Si solo quieres que le arreglen la calificación a Emma y que esto se acabe, acepta. Pero si quieres que haya consecuencias y cambios reales, sigue adelante. No tuve dudas. Quiero que haya consecuencias. La señora Caldwell dejó de contestar mis correos por completo. Esa semana mandé 3 mensajes para pedir avances de las tareas de Emma y preguntar por el criterio de las calificaciones, pero no recibí respuesta. El señor Brennan por fin me escribió, diciéndome que a partir de ahora, todo lo relacionado con la clase de inglés de Emma debía ser con él. El viernes, cuando Emma llegó a casa, me contó que el profe de historia, el señor Larson, la había detenido en el pasillo para ver cómo estaba, cosa que nunca antes había hecho. Al día siguiente, la maestra de matemáticas me mandó un correo diciendo que Emma iba muy bien y que, si necesitaba ayuda, con gusto le echaría la mano. Para el lunes, otros 3 maestros saludaban a Emma en los pasillos y se acercaban a ver cómo estaba antes de entrar a clase. Rachel Bowen me dijo que eso era señal de que los maestros ya sabían que pasaba algo. Entre ellos todo se sabe, los rumores vuelan, y cuando el departamento legal del distrito empieza a pedir papeles y grabaciones, todos captan la indirecta. El martes me llamó el director Howard para pedirme ir a una reunión al día siguiente en la mañana. No especificó el motivo, pero le confirmé que estaría ahí. Cuando llegué, ya me esperaba en su oficina. Me señaló la silla frente a su escritorio y cerró la puerta. Se sentó frente a mí y juntó las manos sobre el escritorio. He estado en contacto con el equipo legal del distrito, dijo. Revisaron tu queja y toda la documentación. Quieren proponer una solución. ¿Qué tipo de solución? Estamos dispuestos a cambiarle la calificación a Emma para que refleje su rendimiento real, cambiarla al grupo del señor Garrett este semestre y dar capacitación extra al personal sobre adaptaciones e inclusión. ¿Y la señora Caldwell? Eso es tema interno. No puedo hablar de eso contigo. ¿O sea que sigue dando clases? No dije eso, pero tampoco lo negaste. Se acomodó en la silla. El distrito quiere resolver esto en mediación, un proceso en el que participamos tú, la señora Caldwell, un representante sindical y un mediador. Se platica lo que pasó y se busca un acuerdo para todos. ¿Y yo qué gano con eso? Una solución, una disculpa, el compromiso de cambiar las cosas. Y Emma podría seguir adelante sin arrastrar este asunto. ¿Y la señora Caldwell? La oportunidad de corregirlo sin castigo formal. Lo pensé un rato. No, perdón, no me interesa la mediación ni una disculpa. Quiero consecuencias, cambios en las políticas y la seguridad de que esto no le pase a nadie más. Te estamos dando todo lo que pediste. Me estás ofreciendo que todo se tape y que nadie asuma la responsabilidad. No es lo mismo. El director se recargó en la silla y respiró hondo. Si rechazas la mediación, sigue la queja formal, investigación, entrevistas, solicitudes de información. Va a durar meses y va a ser pesado para todos, incluyendo a Emma. Emma ya está cansada de esto desde septiembre. Estoy tratando de ayudarte. Entonces haz que se respeten sus adaptaciones. Sanciona a la maestra y asegúrate de que no se repita. No respondió. Me levanté y me fui. El jueves en la tarde, Rachel Bowen me reenvió un correo del departamento legal del distrito que le llegó apenas una hora antes. El asunto decía, acción inmediata requerida. El mensaje era breve. El primer párrafo informaba que, tras revisar las grabaciones y documentos, el distrito había confirmado varias violaciones a la Ley Federal de Adaptaciones. El segundo anunciaba que la señora Caldwell quedaba suspendida con goce de sueldo, esperando los resultados de una investigación completa. El tercer aviso decía que se pondrían en contacto en menos de 48 horas para hablar sobre los siguientes pasos. No habían pasado ni 5 minutos de que terminé de leer cuando me llamó Rachel. Están nerviosos. Cuando hacen una suspensión administrativa es porque encontraron algo que no pueden justificar. Esto es para cubrirse ellos, no para protegerla a ella. ¿Y ahora qué sigue? Investigan, hablan con testigos, revisan sus archivos. Y si encuentran lo que yo creo, ella ya no regresa. Esa tarde, Emma llegó a la casa y me contó en lengua de señas que la señora Caldwell no fue a clases. Un maestro suplente les repartió hojas y les pidió trabajar en silencio. Nadie explicó nada. Emma me preguntó si yo sabía qué estaba pasando. Ya no va a ser tu maestra. Emma se detuvo con la mano en el aire. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. Tal vez nunca. Me miró un rato y después hizo señas. Está bien. El sábado llegó una carta del superintendente por mensajería certificada,
dirigida a Emma y a mí. El primer párrafo era una disculpa formal de parte del distrito por no haber dado los apoyos adecuados y por el impacto negativo en la experiencia escolar de Emma. El segundo decía que a Emma le cambiarían la calificación de inglés a una A y que borrarían cualquier nota en su expediente sobre falta de participación o castigos relacionados. En el tercero, avisaban que todos los maestros tendrían que tomar un curso obligatorio sobre la ADA antes de terminar el semestre y que el distrito pondría nuevos controles para asegurar que los planes de apoyo se cumplieran. Al final nos daban las gracias por haberles informado del problema. Rachel Bowen volvió a llamar en la tarde. Esa carta es para cubrirse legalmente, me dijo. Están dejando constancia para que la OCR vea que sí hicieron algo, pero al mismo tiempo están admitiendo que hubo un problema. Si esto llega a una demanda, esa carta prueba que estaban conscientes. ¿Eso significa que ya se acabó?, pregunté. Para Emma casi. Para el distrito todavía no. La OCR tiene que cerrar la investigación, y si salen más quejas, esto puede crecer más. 3 días después empezaron a salir otras denuncias. Una señora, Jennifer Cho, publicó el martes en el grupo de Facebook de papás del distrito. El post se llamaba ¿Alguien más tuvo broncas con la señora Caldwell? Contó que 2 años antes su hijo, con TDAH y un plan de apoyo para moverse de vez en cuando en clase, no pudo salir de su lugar porque la maestra decía que era una distracción. Cuando Jennifer se quejó, lo cambiaron de grupo y le dijeron que ya estaba arreglado. Nunca hizo una queja formal. En 2 horas hubo 40 comentarios y al final del día ya eran 300. Papás contaban que a estudiantes con dislexia les decían flojos, a quienes tenían ansiedad les pedían que fueran más fuertes. A una niña con trastorno de procesamiento visual la acusaron de fingir porque sí podía leer letras grandes, aunque no texto normal. A un niño con autismo lo sacaron del salón por moverse mucho. Todas las historias terminaban igual. Los papás se quejaban, la escuela cambiaba al estudiante de grupo, pero nada cambiaba de fondo. Hasta una exalumna, que se graduó hace 8 años, contó que la señora Caldwell la humilló frente al grupo por usar una herramienta para concentrarse durante un examen, acusándola de distraer y de hacer trampa. Ella nunca se lo dijo a sus papás porque pensó que era su culpa. Para el miércoles la publicación de Jennifer ya estaba en otros 3 grupos de papás, y el jueves ya había capturas en Twitter. Una reportera local, Ángela Torres, me contactó por el directorio de la escuela y me preguntó si quería hablar de manera confidencial sobre lo que había pasado con Emma. Primero hablé con Rachel Bowen. Ella me advirtió: tú decides, pero si lo haces público ya pierdes el control de la historia. Una vez que sale, no hay regreso. Al final le llamé a Ángela y acepté la entrevista, pero le pedí que tanto Emma como yo quedáramos en el anonimato. Nos vimos el viernes en una cafetería del centro. Ángela era más joven de lo que imaginé, quizá unos 30, y llevó libreta y grabadora. Me preguntó desde cuándo había empezado todo. Le conté la historia desde el principio. Tomó notas, me hizo varias preguntas y pidió copias de los papeles. Le mandé todo, menos las grabaciones del salón, porque todavía estaban en investigación. Me preguntó si Emma querría hablar. Le dije que lo consultaría. Emma aceptó. El sábado quedamos con Ángela en la entrada principal de la escuela. Emma llevaba su chamarra favorita y una libreta. Ángela puso una cámara en un tripié. Le pidió a Emma sentarse en una banca cerca de la puerta y le pidió hablar sobre qué significaba la accesibilidad para ella y si sentía que la escuchaban en la escuela. Emma respondió en señas y yo interpreté. Ángela grabó todo. Emma explicó que la accesibilidad no era hacer las cosas más fáciles, sino hacerlas posibles. Dijo que ser sorda no significaba no tener nada que decir y agregó que lo más difícil no era la sordera, sino que la gente actuara como si no importara solo porque se comunicaba diferente. El reportaje de Ángela salió el martes siguiente en las noticias de la noche. Empezó con la publicación de Jennifer Cho en Facebook e incluyó entrevistas con otros 2 papás con experiencias parecidas. Luego apareció Emma, sentada en la banca, comunicándose en señas mientras mi voz traducía de fondo. Ángela cerró el reportaje resumiendo la respuesta del distrito y diciendo que la señora Caldwell seguía suspendida. El video se subió esa misma noche a la página web de la estación. En la mañana ya tenía 12,000 vistas. Para el final de la semana, se había compartido en 4 estados. El jueves la Junta Estatal de Educación mandó una carta al distrito diciendo que harían una revisión más amplia de sus políticas de apoyo y cumplimiento, con entrevistas a personal, estudiantes y papás, y una auditoría de la aplicación de los IEP y 504 en todas las escuelas. El viernes, el representante sindical de la señora Caldwell publicó un comunicado en la página del sindicato y lo mandó por correo a los medios locales, diciendo que la señora Caldwell era una maestra dedicada con 18 años de carrera y que las acusaciones eran por malentendidos y diferencias en la forma de enseñar. Decían que los maestros tenían libertad para decidir cómo evaluar la participación y que el sindicato siempre iba a defender ese derecho. El distrito, por su parte, publicó una carta en su página web y la mandó a todos los papás registrados. Ahí aclaraban que, aunque sí hay cierto margen para que los maestros pongan sus propios estándares académicos, eso no significa que puedan pasar por encima de la ley federal.
Dejaban muy claro que la investigación había encontrado pruebas sólidas de que se incumplió, y de forma intencional, tanto el IEP como el Plan 504 de Emma, y que había un patrón parecido con otros alumnos. Remataban diciendo que discriminar no es libertad de expresión, y que el distrito se toma muy en serio sus responsabilidades legales. Rachel Bowen me reenvió la carta con un solo mensaje. Ya la dejaron sola. Esa misma noche me habló el director Howard. Su tono era calmado, casi como si escogiera cada palabra con mucho cuidado. ¿Tienes un minuto para platicar fuera de registro?, preguntó. Le dije que sí. Hay algo que quiero contarte, pero entiéndeme, esto no lo puedo decir oficialmente. Está bien. Algunos ya sabíamos. No todo, pero lo suficiente. Sabíamos que había quejas sobre la señora Caldwell. Sabíamos que los papás estaban inconformes. Pero cada que alguien decía algo, la respuesta del distrito era que era más fácil cambiar al alumno de salón que enfrentarse con el sindicato. Caldwell tenía antigüedad, conocía el contrato al derecho y al revés, y nunca dejaba nada escrito que pudiera usarse en su contra. Así que todo quedaba en el aire, y ella se quedaba. ¿Por qué me dices esto? Porque eres la primera que no lo dejó pasar. Documentaste todo, pusiste la queja, nos diste pruebas que ya no podíamos ignorar. Ahora el distrito tiene que responder. De verdad, se quedó callado un momento. No te lo digo para justificar nada. Te lo digo porque tienes que saber que lo que hiciste importa. Esto va a cambiar las cosas aquí. ¿Ella va a regresar? No lo creo. Qué bueno. Se quedó callado tantito y luego me dijo, gracias por no dejarlo pasar. El lunes siguiente, Emma regresó a la clase de inglés del señor Garrett. Había faltado 2 semanas mientras hacían el cambio y el distrito terminaba de ajustar su calificación. Ese día la acompañé hasta el salón. Me apretó la mano antes de entrar, luego la soltó y abrió la puerta. El pasillo estaba lleno de alumnos. Varios la saludaron al verla. Hasta una chava que Emma ni conocía le hizo señas de bienvenida de vuelta al pasar. Otro alumno le levantó el pulgar. Un chavo junto a los casilleros le dijo en señas, buenos días, despacio y con cuidado. Emma se detuvo, lo miró y le contestó en señas también. El maestro Garrett la recibió en la puerta. Era un hombre de unos 30 y tantos. Usaba lentes y transmitía mucha tranquilidad. Saludó a Emma en voz alta y después le señaló, me da gusto verte aquí. Sus señas eran lentas, pero muy claras. Emma sonrió. El maestro la invitó a pasar y le preguntó si aceptaría ser coanfitriona en una lección esa semana sobre comunicación y accesibilidad. Le explicó que el grupo había estado platicando sobre las distintas maneras en las que la gente expresa sus ideas y que su punto de vista sería muy valioso. Emma me miró, yo asentí, y ella le hizo señas de que sí. La señora Caldwell renunció el miércoles. El área de recursos humanos mandó un correo breve a los maestros avisando que ella no regresaría y que el resto del año sus clases tendrían maestros sustitutos definitivos. No dieron más explicaciones. Esa tarde me marcó Rachel Bowen. Renunció antes de que pudieran correrla. Así puede quedarse con su pensión y evitar que le pongan un despido en su expediente. Seguro el sindicato lo arregló. ¿O sea que se va así nada más? Técnicamente sí, pero su renuncia sigue ligada a la investigación. Si algún día quiere certificarse en otro estado, esto la va a seguir. Y si la Junta Estatal encuentra problemas de fondo, su nombre va a salir en el informe. 2 semanas después, el distrito puso en marcha la nueva política. Todos los maestros tenían que tomar una capacitación sobre la ADA antes de que terminara el semestre. Además, si un maestro iba a calificar participación, tenía que mandar su rúbrica a la oficina correspondiente para que se la aprobaran primero. También, cualquier alumno con adaptaciones tendría su caso revisado cada trimestre por un coordinador del distrito, no nada más por el director de la escuela. El informe final de Patricia Langford llegó a principios de diciembre. Concluía que el distrito no hizo efectivas las adaptaciones de Emma, que tomó represalias en sus calificaciones y que creó un ambiente hostil. También señalaba que los mecanismos de supervisión eran insuficientes y que faltaba mucha capacitación al personal sobre temas de discapacidad. Entre sus recomendaciones estaban cambios de política, capacitaciones obligatorias y monitoreo constante, y el distrito aceptó todo. El proyecto final de Emma en la clase del maestro Garrett fue un ensayo que tituló «Cómo hacerse escuchar sin gritar». Escribió sobre lo que significa que te ignoren y lo que se necesita para lograr que te hagan caso. Platicó sobre la diferencia entre ser callada y que te callen. Y escribió sobre la responsabilidad que tenemos de poner atención, aunque el mensaje no llegue como lo esperamos. El maestro Garrett le puso 10 y le pidió permiso para compartirlo con el resto de los maestros. Emma aceptó. El superintendente mandó enmarcar el ensayo y lo colgó en la oficina principal, junto a la misión del distrito. Emma lo vio yéndose a la biblioteca una tarde y se quedó viendo un rato. Más tarde me platicó que se sentía raro ver sus palabras en la pared de un lugar, donde meses antes fingían que ella ni existía. Ese año, mandé enmarcar 2 cosas: la carta de disculpa del distrito y el diploma que ganó Emma en el concurso de escritura. Los colgué juntos en el pasillo, no para recordar lo que pasó, sino para que Emma viera que la perseverancia sí da frutos. En enero, fundó el Club de Accesibilidad. La primera vez fueron 6 alumnos. Para marzo ya eran 20. Se reunían cada 2 jueves en el salón del maestro Garrett y hablaban sobre cómo son las barreras y cómo tumbarlas sin andar pidiendo permiso.
Emma dirigía las reuniones en señas, y un chavo de tercero, Caleb, traducía todo en voz alta. Nadie lo cuestionó. En abril, el distrito instaló sistemas de alerta visual, luces intermitentes en cada salón y pasillo, sincronizadas con timbres y alarmas. La orden de trabajo mencionaba el caso de Emma como motivo, pero el cambio benefició a otros 18 alumnos que llevaban años sin adaptaciones. Emma se graduó con honores. Su discurso de graduación lo dio totalmente en lengua de señas, mientras Caleb la acompañaba junto al podio. Compartió lo difícil que es sentirse ignorada y todo el esfuerzo que requiere ser tomada en cuenta. Cerró con una frase que se quedó grabada en todos. El silencio no es paz, solo es esperar. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte, dejar tu like y contarnos en los comentarios cuál fue la parte que más te gustó. Nos vemos en la próxima.